Bona tarda, buenas tardes, queridos amigos, desde el Palacio de Oriente de la Generalitat de Cataluña, en Barcelona. Es un honor para mí poder celebrar con todos los catalanes y, por extensión, españoles, el Día de San Jordi en nuestra ciudad. Este día lo dedico a todas aquellas personas que les gusta la lectura, en catalán, en castellano, o en chino, o en árabe, porque ahora se está poniendo mucho de árabe. Ay, madre mía, a mí es que me encanta esto de San Jordi, porque mira, tienes libros de todas clases. Mira, por ejemplo, memorias. Yo, bueno, he venido ya, está toda la calle llena todo, ya un verde y el rosa y todo eso. Mire, yo, hay libros de todas clases, de memorias, por ejemplo, me he comprado las memorias de Salamanca. Ya las tienes, que es como lo tengo, las memorias de Salamanca. Oye, maravilloso, me encanta ver las vidas de la gente. Por ejemplo, te explica cuando estuvo con Anthony Mann y cuando el Paul Newman le hacía los huevos fritos, de todo. Libros de memorias. Espera que voy a... A ver, y además tienes libros de autoayuda. A mí me encantan los libros de autoayuda. Por ejemplo, mira, ¿cómo dejar de tener los pies planos en 3 capítulos? Porque tienes libros de clase que tienen, por ejemplo, libros de enfermedades, los doctores, cómo curar la apendicitis, por ejemplo. Cómo, yo qué sé, dejar de votar a Jordi Pujol, Fíjate, libros de lo último. Y esto es maravilloso todo. Ahora han salido unos libros del apocalipsis, del apocalipsis, por ejemplo, libro, la fecha en que se acabará el mundo, en el 2012, según los mayas, no estoy equivocado. Fíjate, y esto es un no parar, libros de todo, libros infantiles también hay, La Capucheta Vermella. Yo llevo 40 años viendo La Capucheta Vermella en un stand de la Rambla. 40 años, ya lo tengo comprado, no lo sé de memoria y todo. Ay, madre, de estos libros de políticos, mira, de político de moda, pues salga un libro, ¿no? Por ejemplo, Artur Mas y sus trincheras. Hostia, esto ya es, fíjate, te explica cómo Artur Mas cambiará a Cataluña en su reinado, ¿verdad? Y después hay otra que vino, hay otro de jóvenes autores catalanes, por ejemplo, una maravillosa Ignatús, que ha sacado una reedición de Cataluña Cruz. Y después también hay otro que es Camilo Suyo, que es el Integral, que este es un libro maravilloso de que no sé de lo que habla, pero que hay que comprar. Bueno, pues fíjate tú, y hay que comprar cosas en San Jordi. Maravilloso, ¿sabes? Mira, todo esto, los voy poniendo aquí dentro, en el carro, y me digo, mírate, madre mía, bueno, aquí lo he puesto en el carro, ¿y eso qué quiere decir? Pues en Jordi hay que comprar libros, entonces, Caixa Cobri, bueno, me voy para otro lado, poquito. No os olvidéis nunca de la fiesta de San Jordi. ¡Adiós,